Y bueno, lo que Ok, perfecto. Ahora, Fer, el siguiente paso, pregunta número 2, ¿qué es lo que harías? A, administrar analgésico y antiinflamatorio en domicilio. B, iniciar antibiótico empírico. C, solicitar artroscopía diagnóstica. O D, infiltración con esteroide. hay que solicitar una diagnóstica y Artroscopía. Exacto. Hay que recordar, como vamos a ver más adelante, la artritis séptica es una urgencia, ¿vale? Entonces, primero inicias el antibiótico y si tienes que hacer tu artrocentesis, no artroscopía, ¿vale? Si tienes que hacer tu artrocentesis, tomar cultivos, pero si tienes que iniciar de estas, lo correcto sería iniciar el antibiótico, a menos que viniera la opción de una artrocentesis diagnóstica, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo más importante, Pablito? Exacto, sí, eso lo vamos a ver más adelante. El principal factor de riesgo para desarrollar artritis séptica es que ya tengan una enfermedad preexistente en las articulaciones. Y la etiología más frecuente le dice... Muy bien. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora sí, podemos dar... Ah, sí, claro, claro. De ahí nada más, o sea, sí, el diagnóstico inmediatamente no te vas a una artritis séptica, lo sospechas, pero sería una monoartritis de rodilla, ¿no? Entonces ahí vas tu diagnóstico diferencial. Sí, el más importante, bueno, que tienes que descartar es artritis séptica, pero también un ataque agudo de gota, ¿no? Entonces, no, como tal, el diagnóstico sería monoartritis de rodilla. ¿Vale? Con sospecha de tu diagnóstico diferencial. Y aparte el caso está bien perfectamente, pero está desfasado. Ya te pidas un líquido. Ajá, sí, ya te No, luego dice que si ya tienes. Ajá, ya Entonces, lo importante aquí nada más, y no te pasan los exámenes diarios y la pregunta, porque eso Sí, es claro. importante. O sea, ya te he hecho la porcentesis, toda esa porcentesis, porque lo inicié con el 60 años, de acuerdo con los datos, ¿no? Entonces hay que ver las preguntas. Y si viene en el pueblo, un caso clínico que te dice tu factor de riesgo más importante y es osteoartrosis. Ok, bueno, entonces, ahora sí vamos a dar inicio a la clase. La agenda del día de hoy, veremos las generalidades de artritis séptica, la biopatología de manera general, clínica, abordaje diagnóstico, tratamiento, diagnósticos diferenciales y el pronóstico. Entonces, bueno, iniciando con las generalidades, recuerden que la artritis séptica se define como una infección de la articulación, la cual puede ser causada por diferentes microorganismos, principalmente son bacterias, pero también tenemos otros microorganismos que pueden ser virus y hongos, que no son tan frecuentes, pero también hay que tenerlos en mente. Dentro de los microorganismos bacterianos, generalmente hacen la división entre si son infecciones gonocócicas o no gonocócicas, como que de ahí siempre parte mucho de la literatura. Y esta inoculación de microorganismos puede ser causada por inoculación directa o hematógena, como ya veremos más adelante. Y hay que recordar, es una urgencia. ¿Por qué? Porque el pronóstico o el que desarrolla una artritis séptica pues está relacionado con altos gastos de las instituciones, pero bueno, fuera de eso, lo que le afecta más al paciente es que se ha descrito que hasta 28% desarrollan algún tipo de discapacidad o disminución funcional de la articulación relacionada al evento infeccioso. También la mortalidad pues no es nada despreciable. Lo que hay reportado hasta ahora en la literatura lo describen de un 11% hasta un 15%. Entonces, pues tampoco no es tan bajito. Hay algo muy importante, que es una urgencia reumatológica, porque ¿en cuánto tiempo se lleva una R temprana a la articulación, más o menos? ¿En cuánto tiempo se lleva? Una R, ¿en cuánto tiempo normalmente tú tienes un periodo de ventana largo? Después de cierto tiempo, un año. Después de un año ya la discapacidad es importante. ¿En cuánto tiempo normalmente se pierden los grupos aminoácidos? Aquí, bueno, aquí lo vamos a ver más adelante y es hasta 9 días después, 5 a 9 días después de que existe la inoculación del microorganismo.
y vemos que el daño articular, bueno, lo que encontré es que inicia desde las 8 horas posteriores a que empiece la infección. Los celulares 6-8 horas, ya el daño después, pero la pérdida de 6-8 horas, pues es importante que un paciente en este tiempo. Sí. Importante. Ok. Entonces, bueno, como parte de la epidemiología, lo que está descrito, eso es lo que encontré. En Estados Unidos en el 2012 se registraron aproximadamente 16,000 consultas en urgencias. En Europa la tasa aproximadamente por año fue de 4 a 10 pacientes que desarrollaron artritis séptica por 100,000 pacientes al año, es una tasa, ¿no? Y describían en la literatura que estas tasas de incidencias pueden variar de acuerdo al estatus socioeconómico. Es una enfermedad que se ha relacionado más con un estrato socioeconómico más bajo. Describen que en las partes de Australia, las cuales no son tan, o que tienen peor calidad de vida, se describe una tasa de hasta 29 por 100,000 personas. Entonces, pues sí, varía bastante. Y que en estas personas el riesgo relativo, en la parte de Australia donde el estrato socioeconómico es peor, que, bueno, pues sí, o la calidad de vida es peor que en aquellas áreas donde tienen mayor acceso a los servicios de salud, lo describen con un riesgo relativo de 6.6. Entonces, incluso nada más el vivir en una zona que tenga malas condiciones o con mala calidad de vida, te produce hasta 6 veces más riesgo de que puedas desarrollar un padecimiento como este. Y bueno, lo importante, ¿no? Y en México, ¿qué tenemos? La verdad es que, como sabemos, en México no tenemos mucha epidemiología. Lo más que logré encontrar fue de la guía de práctica clínica, en donde describen la prevalencia del Hospital Universitario de Monterrey, y este es en recién nacidos vivos, porque bueno, también nosotros no vamos a hablar de los niños, pero hay que tener en cuenta que la artritis séptica es más frecuente en niños que en adultos, se describe más y sobre todo más en la población neonatal. Entonces, bueno, ellos en Monterrey describieron una prevalencia de 1.2 casos por cada 1,000 nacidos vivos, pues tampoco es nada despreciable. Y el agente patógeno que más encontraron en esta cohorte que hicieron en el hospital fue Staphylococcus aureus. Ahora, bueno, los factores de riesgo, como los dividen, esta es una división que realizaron en el primer artículo que les pongo, el de Best Practice Medicine, algo así, y los divide como en 2 grados, aquellos que están con un alto grado de relación y aquellos que no se relacionan tanto. Sin embargo, la ITSA en la guía sí muestra o sí menciona que hasta 47% de las personas que desarrollan un episodio de artritis séptica ya tienen una enfermedad articular preexistente. Entonces, como tal, pues es el principal factor de riesgo para desarrollar una artritis séptica. También otros factores de riesgo son articulaciones protésicas. La edad, entre mayor edad hay mayor riesgo de desarrollar artritis séptica, y aquí varía la literatura. Hay literatura que lo pone punto de corte desde 60 años, sin embargo la ITSA se maneja un punto de corte de 80 años. Inmunosupresión también es un factor de riesgo. Aquellos usuarios de drogas intravenosas son pues más susceptibles a desarrollar una artritis séptica, pero también no por los microorganismos más frecuentes, sino vamos a ver que estas personas tienen se comportan o tienen mayor riesgo de adquirir otros patógenos que no son tan frecuentes en las otras personas y que pudieran llegar a ser más agresivos. Los pacientes con VIH, aquellos pacientes con diabetes, alcohólicos, que se encuentran con tratamiento inmunosupresor. Y bueno, aquí ya, por ejemplo, en un paciente que tiene artritis séptica, artritis reumatoide, pues ya tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? Porque además de que ya tiene el daño estructural, muchas veces están con tratamientos biológicos, entonces como que le adquiere más riesgo a que desarrollen un episodio de artritis séptica. Y también que tengan pérdida de la solución de continuidad de la piel. Eso también se ha descrito como un factor de riesgo pues, elevado. Aquellos otros factores de riesgo que no están tan relacionados o que no tienen una alta asociación con desarrollar esta patología son la inyección de corticosteroides, la cirugía articular reciente y un estatus socioeconómico bajo. Pero aunque, o sea, como
aquí lo reportan como una baja relación, pero ya vimos que hay literatura que en ciertos países tiene un RR de hasta 6.6, entonces pues, tampoco nada despreciable. Ahorita vamos a ver cuáles son los riesgos por artrocentesis y por cirugías articulares, que son muy bajitos, pero también es importante que los conozcan porque vamos a ver que como parte del abordaje diagnóstico tenemos que hacer una artrocentesis y pues es importante explicarle los riesgos que tiene el paciente, ¿no? Bueno, esta es igual una tablita que nos presenta la ICSA, pues prácticamente lo que venimos comentando. Y aquí está, ¿cuál es el riesgo asociado a los procedimientos invasivos? Se describe en la literatura que por una inyección intraarticular, la tasa es de 4 por 10.000 inyecciones, entonces es muy bajito. Y hay otra literatura que describe como tal el riesgo de desarrollo de una artritis séptica cuando haces artrocentesis desde 0.037%, o sea, es Abajo por la técnica de por la limpieza, ¿no? Que se tiene que realizar. Sí, pues así, súper bajo. Y por cirugía intraarticular, las cirugías por artroscopía, pues igual tienen un riesgo muy bajito, 0.14%. Ok. Ahora sí, vamos a ver como parte de la biopatología, nada más a manera de generalidades, esto es importante que lo conozcamos como para entender como por qué es más fácil que desarrollemos, o como por qué se desarrolla una artritis séptica. Entonces, la membrana sinovial, pues es un complejo de tejido es un complejo que contiene tejido conectivo, tejido vascular y tejido linfático, los cuales se mantienen de manera organizada y se encargan, sobre obviamente lo que es el tejido vascular, de hacer como un ultrafiltrado. O sea, hay que recordar, hay una gran densidad de vasos sanguíneos que forman la membrana sinovial, pero esta gran densidad de vasos sanguíneos no carece de una membrana basal como tal. Entonces, por lo tanto, permite el paso de moléculas grandes y pues por lo tanto de realizar el ultrafiltrado que nos ayuda a que compone parte del líquido sinovial. Entonces, y todo como ultrafiltrado y moléculas que van pasando a través de la membrana nos ayudan a lubricar la articulación y también a nutrir el cartílago, ¿no? Pues el cartílago está vascular y va a tomar de ahí los nutrientes. Entonces es importante que conozcamos esto porque, bueno, en la biopatología lo primero que vamos a tener es una ruta de diseminación. ¿Y cuáles van a ser las rutas de diseminación más frecuentes? Bueno, pues hematógena, por contigüidad, y aquellos que sean por inoculación directa. Entonces aquí tenemos, sobre todo, y aquí vemos la importancia, o sea, es muy frecuente que los pacientes que tengan una bacteremia desarrollen una artritis séptica, porque justo esto lo que les explicaba, los espacios de la vasculatura de la membrana son tan grandes que permiten pasar, pues ya sean bacterias o los fagocitos o los macrófagos cargados con bacterias en dado caso de una bacteremia, y que eso permita la inoculación del microorganismo en la membrana sinovial y como posteriormente vamos a ver toda la respuesta inflamatoria. Otra, otra ruta de diseminación sería pues que ya tenga ahí una osteomielitis, pues que por continuidad suba a la articulación, o que sea por inoculación directa, es decir, como que se le haga un procedimiento intraarticular y que no se haga con mala técnica de hacerse antisepsia y que eso permita que se inoculen microorganismos. Pero vimos que ya el riesgo es muy bajito, siempre y cuando hagamos bien esas técnicas. Y por continuidad es más todos los huesos que tienen la metástasis justo en donde está la cápsula articular, como sería la rodilla. Ajá, que son aquellos huesos largos donde sí se incluye la metástasis. Bueno, entonces, eso va a ser como la ruta después que vamos a tener. Una vez que llegue el bicho, lo que va a ocasionar es una inoculación en la membrana sinovial, lo que nos va a ocasionar una reacción inflamatoria aguda, y esto como consecuente va a ocasionar una hiperplasia sinovial, migración de células inflamatorias, porque pues también ahí hay tejido linfático, y por lo tanto una liberación de citocinas.
Este es un modelo que describieron en un estudio que se publicó en el Lancet, donde hacen un modelo con un Staphylococcus aureus y las citocinas proinflamatorias que describen, pues son la interleucina 4, la 10, la 1, interferón alfa, 12, 1 y la 10, ¿no? Ya posteriormente, cuando tenemos esta inflamación constante, pues va a haber un aumento de células y macromoléculas en lo que es la membrana y la articulación, lo que no va a permitir que haya fuga al intersticio y un adecuado flujo entre el líquido sinovial, y esto pues produce acumulación del líquido sinovial, lo que posteriormente vamos a conocer como el derrame, o visualizar el derrame, y las presiones, por lo tanto, intraarticulares se van a elevar, el paciente va a tener aumento de volumen, dolor, inflamación. Y bueno, la inflamación persistente que nos va a ocasionar daño a los vasos linfáticos, disminución de la permeabilidad, colapso de los ganglios linfáticos y posterior con el tiempo, la erosión articular, que ahorita vamos a ver los tiempos. Esto está descrito en la literatura. El daño del cartílago comienza a las 8 horas, entonces por eso es una urgencia. O sea, llega el paciente, tiene santa sospecha, sí lo tienes que picar antes para hacerle su gram y dirigir tu antibiótico-terapia y cultivo, pero tienes que iniciar antibiótico-terapia, o sea, rápido, si no la articulación pues sí se puede dañar, ¿no? O sea, es muy rápido. Y bueno, a medida que va avanzando el proceso destructivo, los proteoglicanos se descomponen al día 5 por completamente y el colágeno se degrada después del día 9 de inoculación del microorganismo. Ok, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Por qué es mayor el riesgo de pacientes con enfermedad reumática? ¿Por qué? Elisa. Esa es lo que me estoy viendo. De cualquier enfermedad reumática. ¿Sí? Ya, porque lo puso en su tablita, ¿no? O sea, osteoartrosis lo puso. Pero en la otra tabla que viene de la ITSA viene lupus, las enfermedades que pueden causar artritis. La enfermedad reumática que causa artritis. Todas las enfermedades ya se posicionan en daño a la Hablando de PCTH, que habló ella de la que se pasó. no. Solo en las enfermedades, no es una regulación de las células TH reguladora de la Supresión, ¿no? Y hay aumento de qué. Es que hablar de citocinas es hablar así como en general, ¿no? Porque tenemos todo y antiinflamatorio. Pero entonces ese es un rico agar, el que está ahí en la articulación, más en estos pacientes en que tenemos un estado proinflamatorio, ya de por sí hay destrucción, hay daño, entonces eso hace que nuestra bacteria como que sea un lugar propicio para que crezca. Ok, bueno, como microorganismos, lo saqué del CECI, esta tablita. En los microorganismos más frecuentes, primero hacen la división por gram positivos, gram negativos, ¿no? De estos, los más frecuentes es que tengamos un aislamiento de un gram positivo. Y de estos, como bien mencionaron, en el caso clínico, el más frecuente es Staphylococcus aureus. Pero también tenemos otros microorganismos, como el estreptococo del grupo A, B y C, que más adelante vamos a hablar un poquito del grupo A. También Streptococcus pneumoniae, que igual ha bajado, antes se describía más, sin embargo ha bajado la incidencia de este patógeno gracias a la vacunación. Entonces, y gram negativos tenemos especies de salmonella, pseudomonas aeruginosa, que estos cobran muchísima importancia en aquellos usuarios de drogas intravenosas. Y esto ha ido aumentando, no porque porque la población haya sido más propensa a ser drogadictos, sino porque hay que recordar que en Estados Unidos, bueno, o sea, tal vez sí, pero hay que recordar que en Estados Unidos hay pues ya se le llama una pandemia de usuarios de opioides, que pues muchas veces se están inyectando, y como tal ya entrarían dentro de este rango, entonces hay que tener cuidado con eso.
otras especies como Escherichia coli, tenemos también, aquí están varios, o sea, hay que recordar, no todos son bacterias, podemos tener aislamiento de, bueno, de hongos, que igual son de un curso indolente, insidioso, pero bueno, adelante vamos a checar un poquito más de esto. Y tuberculosis, que también tiene un curso latente y no muy bien delimitado. Muchas veces lo llegan a confundir con una osteoartrosis. Y ya hasta después, o sea, se ha descrito que el periodo de diagnóstico de la artritis séptica por tuberculosis es hasta de 1 año de retraso. Entonces, pues es muchísimo. Esta es igual una tabla que nos proporciona la ITSA, en donde nos maneja los mismos microorganismos que ya vimos, para que vean que pues coincide la literatura, es consistente. Y bueno, las asociaciones, ¿no? Son importantes porque cuando llega el paciente y vamos como armando el contexto, bueno, la sospecha clínica y el contexto clínico, podemos desde el inicio más o menos orientarnos a qué microorganismos, o sea, orientarnos, ¿no? Es importante orientarnos porque lo que nos va a decir cuál, o más dirigido a la antibiótico-terapia empírica, va a ser la atención de Gram, pero bueno, sí nos puede dar una buena ayuda. Aquí, esta es una tablita que está en el Pocket, la verdad es que está muy bien resumida y tiene ahí como unas asociaciones interesantes. Igual, hace la primera división por gram positivos y gram negativos. El gram positivos está Staph aureus, la población ahí como de riesgo son aquellas articulaciones normal, protésicas, pues, ¿por qué? Porque seguro han tenido ahí una intervención que tuvo que ver con que rompieran la solución de continuidad de la piel, y como ustedes recuerdan, nosotros tenemos una colonización elevada por Staphylococcus aureus. Es algo que se puede encontrar en la microbioma normal de la piel. Es más fácil que entre y que se inocule. Y también articulaciones lesionadas, ya sea por trauma. También está epidermidis por articulaciones protésicas, después de una intervención, por lo mismo de que puede estar colonizada la piel por este microorganismo. Y los estreptococos, la población de riesgo serían, pues sí, adultos sanos, pero también aquellos que tienen disfunción esplénica. En los gram negativos nos los dividen en dos, de acuerdo a la morfología. Los que son diplococos, pues el principal sería Neisseria gonorrhoeae, y aquí la población de riesgo son aquellos adultos jóvenes sexualmente activos. Entonces, y esto también, antes en los 80 se describía mucho en Estados Unidos, hubo como varios estudios donde describieron mucho este patógeno en los adolescentes, bueno, adultos jóvenes. Y dentro de los bacilos podemos tener Escherichia coli, Pseudomonas, y aquí la población de riesgo son aquellos usuarios de drogas intravenosas que tengan infección gastrointestinal, que se encuentren inmunosuprimidos, que tengan antecedentes traumáticos y ancianos. Los ancianos son más frecuentes y de hecho no sé si recuerdan, aquí tuvimos una paciente que tenía estas características, estaba inmunosuprimida porque era diabética, era obesa y tenía osteoartrosis y era anciana. ¿Y qué tuvo? Y había tenido una neumonía. Y tenía una colecistitis. Ajá, y ella tuvo aislamiento de una Escherichia coli. Sí, entonces. Es el clínico del inicio. Se parece mucho. Sí. Y ok, entonces ahora sí, bueno, nada más voy a hacer algunas anotaciones como puntuales de los microorganismos que se lleven a casa y que tal vez pueden ser preguntas de examen, no sé. Que vienen en la ITSA y vienen así muy puntuales. Entonces, Staphylococcus aureus es el agente más frecuente. La mortalidad con este microorganismo varía desde el 7 hasta el 18%. Se ha descrito que pueden desarrollar osteomielitis o pérdida o disminución de la función articular en un 27-46%. Entonces, pues es muy alta, ¿no? O sea, es muy alta como la implicación clínica que pudiera tener posteriormente a la artritis séptica. Y en los últimos años se ha visto un aumento de aquellos estafilococos aureus meticilino resistentes. Y esto se ha asociado a mayor edad, a hospitalizaciones recientes o a aquellos pacientes que se encuentren en casas de la tercera edad, ¿no? La estancia de la tercera edad es un factor de riesgo para que desarrollen este tipo de microorganismos. Ahora, y es importante la resistencia a la meticilina porque como tal nos va a condicionar resistencia a todas las beta-lactámicas, entonces pues nos deja con menos opción de tratamiento. Ahora, el estreptobeta hemolítico, bueno, tenemos del grupo A al Streptogalactiae,
y este es un patógeno emergente. Se ha visto que en los últimos años ha aumentado la incidencia, la población de riesgos en ancianos, diabéticos, cirróticos o con enfermedades neurológicas. El neumococo, como ya veíamos, ha disminuido la incidencia porque gracias a la vacuna. Sin embargo, la mortalidad es alta, se ha descrito hasta el 19%. Y bueno, Neisseria gonorrhoeae, lo que ya comentábamos, es más frecuente en los adultos jóvenes, es más frecuente todavía en las mujeres y o se describe en aquellos pacientes que tienen una infección por Neisseria diseminada, que van a tener artritis migratoria, va a ser una manifestación poliarticular y que va a estar migrando de localización. Van a tener alteraciones en la piel como pústulas hemorrágicas, síntomas urinarios. Y sin embargo, pues es muy difícil aislar a Neisseria gonorrhoeae, hay que usar medios de crecimiento específicos o más enriquecidos para lograr tener un aislamiento por y solamente se va a lograr tener el PCR de incluso del líquido, o sea, directamente del líquido en 50% de los casos, o sea, es muy, muy, muy bajito. Bueno, ya mencionado lo de los bacilos y la Mycobacterium tuberculosis, representa el 2% de las artritis sépticas, el curso es indolente, vemos que dice de hasta un año después de la infección. En estos pacientes no puede llegar a haber fiebre o pérdida de peso, pero sí es frecuente que desarrollen osteomielitis, fístulas o deformidades de la articulación, o la enfermedad de Pott, ¿no? Entonces, es muy importante, la artritis séptica por lo general es monoarticular, ¿no? Cuando yo tengo una poliarticular, entonces es cuando sospechan de gérmenes más en pacientes que tienen factores de riesgo, inmunosupresión, o que estén bajo tratamiento ya sea biológico, también con micobacterias tuberculosis, pacientes que estén con antigenes. La forma de reaccionar contra la presión a una forma de hipersensibilidad. Suponiendo que todos estemos coordinados, pues ya no tenemos estas cosas. ¿Qué pasa con el granuloma tiene una cavidad respuesta que dirige la formación de granulos. y más riesgo de que también Ya suena lengua. Bueno, y la brucelosis es frecuente en aquellos lugares donde no se utilizan productos pasteurizados. Y aquí como que es frecuente o la afectación más frecuente cuando es brucelosis, es en el que afecta la articulación cardíaca. Y también. Ok, perfecto. Gracias. la localización también, ¿en dónde es la localización de las artritis sépticas normales? Ah, sí. Ya lo vamos a ver más adelante, pero a ver alguien que nos diga. A ver, Luz, ¿cuál es la localización más frecuente de la artritis séptica? O sea, bueno, típicas, ¿no? Sí, bueno, aquí en adultos. Ajá. Sí.
Y bueno, también recuerden que hay otro tipo de microorganismos, las virales. Aquí les dejo una lista de algunos que pueden desarrollar monoartritis y también micóticas, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la clínica. Vemos que el tiempo de evolución generalmente es menos de 2 semanas, pero ya vimos las excepciones. Y en el 80% de los casos es una presentación monoarticular y como bien dice el doctor, es una monoartritis, ¿no? Aguda, así inicialmente se identifica. En un 20% de los casos puede ser oligoarticular o poliarticular. Vamos a tener aumento de volumen, el cual va a dar una sensibilidad de 78%. Y para que sea diagnóstico de esto, lo que va a traducir que hay un derrame articular. El dolor articular tiene una sensibilidad de 85%, hay aumento de la temperatura local por la biopatología que ya vimos, tienen disminución del arco de movimiento hasta en el 80% de los pacientes, y la fiebre como tal, aunque sí es una infección, no es tan frecuente que la desarrollen. O sea, 58% de los pacientes sí desarrollan fiebre. El resto puede tener fiebre en muy bajo grado, lo que antes llamaba febrícula, que ya no se tiene que decir así, o no desarrollan fiebre. Escalofríos en 27% y pues astenia dinámica causada. Entonces, aquí vemos unas imágenes clínicas donde, pues bueno, en esta imagen sí es muy característico el aumento de volumen, el cambio de coloración, o sea, esto sí se ve inflamado. Sin embargo, aquí solo tenemos que hay un aumento de volumen respecto a la contralateral, pero no se ve inflamada, ¿no? Y esto era algo que tenía la paciente que tuvimos en piso. Sí estaba aumentado el volumen, pero no se veía roja. Ligeramente más caliente. Ligeramente más caliente, exacto. Ahora, la verdad es que el dato clínico patognomónico de un paciente con una monoartritis asociada a una artritis evidente es la pérdida de arco. O sea, cuando te va a llegar un ortopedista, lo primero que tú dices es si tiene arco o no tiene arco. Si tú ves que la paciente tiene arcote, pues eso es una bolsita. Exacto. Pero si perdió arco, cuando mantiene el arco, la verdad es que no sospecha solo que tiene una alergia importante. Pero ese es el acto característico para si tú no lo drenas cada 72 horas, y de hecho eso refería a nuestra paciente, o sea, le digo, no era tan, sí tenía mucho dolor en la movilización, no podía moverlo, pero no se veía así la articulación como en esta, ¿no? En la primera imagen que les tenemos roja, brillante, así súper caliente, no, era muy, sí estaba más o menos, o sea, un poquito más aumentado de volumen respecto a la otra, ligeramente más caliente, pero no se veía roja. Y su movimiento no tiene tanto dolor. Sí, no, hay sí. forma de diferenciar entre una mariposa. Sí, entonces, Lo primero que es que tenemos factor de riesgo asociado como para que tuviera un evento traumático o para que esa hematosis no es tan frecuente. O sea, o a veces lo sospechamos más de lo que no, pues sí, normalmente necesitamos porcentajes de todos. Sí. Y algo importante a mí, por ejemplo, yo trabajo en hospitales donde hay mucha ortopedia, por ejemplo, y me llegan muchísimas. A veces sí, disfruto la responsabilidad, pero la verdad es que llegan casos muy atípicos. A mí me han tocado pacientes subluxados, ya por la misma artritis que tienen 2 semanas y nadie sospecha. Tiene discreta movilización, ya cuando hace la vez lo sospechamos, o sea, cuando mandamos la radiografía y está subluxado la numeral. Hacemos la función. Entonces, y tiene un fenómeno como muy importante, leucolimítrofes, ¿no? Pero ahí se va coleccionando y esa articulación, bueno, ahorita vamos a ver tratamiento, pues no. Okay. Bueno, aquí la distribución articular, esta es la distribución que aparece en la ITSA. Primero, en 45% de los casos es la rodilla. ¿Y por qué? Porque es una articulación grande que tiene un alto estrés mecánico, lo que le hace que tenga mayor predisposición a un daño articular preexistente. En segundo lugar, la cadera en 15%, tobillo 9%, codo 8%, muñeca 6% y hombro 5%. Esta es la distribución que yo encontré para adultos. Solo busqué de adultos, no busqué la de pacientes pediátricos, no sé si... ¿Cómo es la cadera? O sea, en niños. Cadera.
o adultos, rodilla, ancianos, hombres. Hombre, ok. Y usuario. Este también hace. También en usuarios de drogas intravenosas y más Esternoclavicular, como colocación de angioexcesos y es esternoclavicular. Y es importante que pasa en las técnicas, muchas las hemorroides, pero algunas las reparan las Exacto, pero sí. si las picamos, porque no vas a ver, no, si se pica, Sí, sí, sí. necesitas el agente causal, así como de traslado, necesitas el agente. Sí, como una IBU, una nave. Pues ahí tenemos técnicas con lateral, o entran por artrotomía también. Y no, está muy difícil, como a veces la Artroscopía también. a veces sí tienen. la verdad es que sí, sí, en verdad, por ejemplo, aquí lo mismo Pérez y que entra las cubiertas así ¿por qué no tan fácil? Ajá, sí, también. Ahí sí. Eso, guiado. Y bueno, aquí les dejo un dato clave de la exploración física, o sea, que la articulación más frecuentemente afectada es la rodilla, entonces en estos pacientes es frecuente que mantienen la flexión en 30 grados y con rotación externa, y justo así estaban los pacientes también, siempre Pérdida estaba de la así, función y en limitación. limitación, y así estaba siempre, rotación, flexión 30 grados y rotación externa. Ahora, en los laboratorios generales de estos pacientes, ¿puede haber leucocitosis? Sí y no, o sea, en algunos sí, en otros no, sin embargo, ninguno de estos datos nos va a ayudar a descartar que tengan el diagnóstico o a confirmar que tenga, pero así nos van a ir orientando. O sea, es un conjunto, ahorita vamos a ver en el abordaje diagnóstico, de la sospecha clínica, los antecedentes, la exploración física y nuestro laboratorio, nuestro estudio de gabinete. Igual puede haber elevación de marcadores de inflamación como BCG y PCR, sin embargo tampoco en el 100% de los casos no lo vamos a tener. Y la procalcitonina últimamente se ha descrito como un marcador que nos ayuda a decir, más si tiene infección, pero bueno, pues sí, infección de dónde, ¿no? Ya vimos que la proca se puede elevar pues, por infecciones bacterianas en cualquier lado, y la mayor sensibilidad que tiene es para infecciones bacterianas pulmonares. Pero en un estudio se describió que con un punto de corte de mayor a 0.5, la sensibilidad es hasta 93%, entonces pues tampoco está mal. Y es una, les hago zoom, es una tabla que nos muestran en una revisión que hicieron en el Lancet de un estudio donde comparan las variables clínicas de aquellos pacientes, hicieron una corte de pacientes con artritis séptica, lo dividieron en dos, o sea, los que tuvieron un cultivo positivo y aquellos que pues nunca desarrollaron nada en el cultivo, pero que también ya vamos a ver, no un cultivo negativo, si tienes alta sospecha no te descarta el diagnóstico de una AR, ¿no? Y de una artritis séptica, perdón. Y aquí vemos que nos presentan las medianas y los porcentajes, y los que tienen mayor porcentaje de presentación, pues en los que se comprobó una artritis séptica, pues es el dolor, ¿no? En este estudio que hicieron. Como principal factor de riesgo fue la enfermedad articular preexistente, y bueno, aquí vemos que el rango de los leucocitosis en este grupo de pacientes fue de 9,000 a 18,000, o sea, de 9,000 a 18,000 leucos, con elevación de proteína C reactiva en un rango de 102 a 239 y una BCG que rondaba entre 42 y 102. Y bueno, a los outcomes, la mortalidad a 3 meses 9% y a 2 años 26%. O sea, nada especial. Y ahí está normalmente una vez que van mejorando los pacientes, porque normalmente es más mayor utilidad la PCR, normalmente lo que se ha visto es la primera que retorna no es la PCR, que es la que tarda más. Ok, sí, porque yo van a ver se ve el BCG. Persistentemente elevado. Y la PCR lo describen en las literaturas, esperas una normalización, lo que yo encontré es de 1 a 2 semanas que se normalice. Y además muchos de nuestros pacientes que son así ancianos, todos luego están anémicos y todo, entonces no, a veces no Sí, no es nada. Entendí.
Ok, ahora sí, ya vamos a entrar a lo que el abordaje diagnóstico. Bueno, tenemos la alta sospecha clínica. Primero, pues, si es sepsis, pues primero vas a dar como las atenciones como de sepsis, reanimación, todo, algo muy agresivo, ¿no? También, ¿es una articulación protésica, sí o no? O sea, es importante porque los microorganismos cambian. Entonces, aquí estamos hablando de aquellas que son nativas. Sí, nativas. Y no. Ahora, ¿qué articulación es? Ya vimos que la rodilla es la principal, la más frecuente en la artritis séptica, porque pues también pueden ser otras, ¿no? Entonces, si es la rodilla, los que nos tenemos que preguntar, ¿es seguro que nosotros hagamos la artrocentesis? Porque pues para el diagnóstico, tal vez sí, pues sí debería, ¿no? Deberíamos de estar capacitados, pero si no, pues sí dice que le hablemos al experto como al reumatólogo o al ortopedista. Entonces, a ver, artrocentesis, ¿alguien ha leído cómo se hace la artrocentesis? No me acuerdo en la facultad, era una ligera flexión de flexión de la rodilla para aumentar un poco, para aumentar la presión y abrir la articulación por debajo de la rótula. Es que, pues hay muchísimas técnicas, es lo que, como distintos abordajes, pero ahorita les traje un video como para que sea más esquemático, y lo que tenemos que hacer, pues, es hacer centrisepsia, hacer la aspiración del líquido diagnóstico, llevarlo a cultivo, es súper importante, y lo principal que tenemos que pedir, así que nos reporten, me hacen mi tensión de Gram para que yo pueda dirigir mi antibiótico-terapia. Una vez con eso ya puedo iniciar un antibiótico y después lo guío ya con sensibilidades. ¿De acuerdo? Sí, pero infeccioso en la piel. Sí, no. O inoculante, si ahí hay una lesión. Sí, es muy importante, porque no se explican, hay un proceso y ya. No, sí, y eso ahorita lo vamos a ver como parte de las contraindicaciones del proceso. Ajá, pero lo dices por el caso clínico. Artroscopía es diferente a artrocentesis. Sí, por eso es muy diferente hacer una función normalmente en el paciente, porque luego ven videos donde no tienen antiséptica, en donde, por ejemplo, tú cuando para infiltración de medicamentos. En donde precisamente pones un paciente con infección, a que tengas una antiséptica, en donde tienes una disfunción importante, y normalmente lo hacen cama porque el arco de movilidad no te da para hacer otras técnicas, ¿sabes? Te dicen así, bueno, normalmente no es así. La gran diferencia, nada más una dice que como está tan mal y aumenta el espacio, es mucho más fácil picar. La verdad es que pique casi donde piques va a salir. No. Y atención, sí, pues sí. Son los criterios de kosher, la verdad los describían como criterios diagnósticos para sospecha de artritis séptica, donde nos da la probabilidad de tener, o sea, si tienes, acá nos presentan la BCG, o sea, más de 40, la cuenta de leucocitosis y fiebre, ¿no? Y de acuerdo a cuántos tiene, te da una probabilidad de que tenga esta patología. Inicialmente encontré que esto lo inició en adultos, como para sospechar artritis séptica en rodilla, pero ya después se hicieron como algunas modificaciones para que la puedan polarizar a niños. Y bueno, esto es de niños. Nada más para que los conozcan. Sí. Exacto, pero sí, como vimos, es el conjunto de todo lo que hacemos. Entonces, a ver si la artrocentesis, ¿qué vamos a necesitar? Pues guantes estériles, gasas, ya sea nuestra preparación antiséptica, ya sea yodopovidona o clorexidina, jeringas y agujas estériles. Aquí en la literatura nos recomendaban calibre 21 o 23 y recipientes para las muestras que vamos a tomar, que aquí pues tomamos jeringas. Y apósitos. Las indicaciones son claras, sospecha clínica de artritis séptica, artropatía por cristales, artropatías seronegativas, como por ejemplo artritis reactiva, artropatía gonocócica, espondilitis anquilosante, monoartropatía o derrame articular de causa desconocida y también una indicación es proporcional al alivio sintomático. O sea, vemos que en los pacientes que tienen artritis séptica, como aumenta las presiones intraarticular, desarrollan dolor y
aunque ya tengamos el diagnóstico, no lo puncionamos para ver si aislamos otra cosa, sino para liberar esa presión y que mejore el dolor. Las contraindicaciones pues, son muy claras. Reemplazo articular o prótesis, infección en tejidos blandos, o sea, lo que nos decía el doctor Cerda, si tiene ahí una celulitis o un proceso infeccioso no lo vas a aplicar porque lo puedes inocular y es una vía de acceso para las artritis sépticas. Hay en aquellos que tengan sospecha de fractura, que el paciente no dé el consentimiento informado y hay unas contraindicaciones relativas, que tenga alteraciones en la coagulación, o sea, trombocitopenia o INR prolongado, pero son relativas. En la sección de las articulaciones protésicas se entra directo a la artroscopía. Yo no entraría, le diría al ortopedista que entrara tú, en realidad, lo de las prótesis, yo no sé para de las prótesis, que la aplique el ortopedista. Y sí, y normalmente sí entra la artroscopía, porque normalmente eso Ya está tocada. Necesita lavado. necesitan lavado. Es algo que No, pero no, si llega uno aquí, de aquí vamos al ortopedista. sí, es ¿Pero aquí? No se me- Ok. Entonces, No, los primero dicen que tú lo inoculas. sí. Y bueno, es importante que sepan, que conozcan las complicaciones, porque pues es lo que si van a hacer el procedimiento, le tienen que explicar las complicaciones al paciente o tienen que saber qué es lo que esperan si se llegara a complicar. Sí puede desarrollarse dolor. Generalmente los pacientes con artritis séptica lo que ocasiona es lo distinto, ¿no? O sea, como que hay liberación de la presión y mejora el dolor. Pero si vas a meter medicamento o alguna otra cosa, o sea, que sea una inyección intraarticular, puedes esperar dolor, pero esperamos que ese dolor se resuelva en las primeras 48 horas, a más tardar. Y si no, sí ya hay que investigar qué está pasando. Podemos ocasionar hemorragia, que no obtengamos ninguna muestra. Podemos desarrollar infección, pero ya vimos cuál es el riesgo de infección para una inyección intraarticular. 37, muy bajito. Entonces, y recurrencia del derrame. Ok, ahora, pues si quieren, les voy a poner este video, donde está, me parece que explican muy bien. Wash hands and prepare all of the equipment required on a sterile field using aseptic, non-touch technique. Position the patient sitting on the couch with their legs extended and expose the knee. Raise the couch up to a suitable height for comfort while performing the procedure. Palpate the superior and inferior poles of the patella and the joint space beneath the patella. This feels like a narrow gap between the patella and the femur. The injection site is on the medial aspect of the knee, 1/3 of the way down from the upper pole of the patella. An alternative site is 1/3 of the way up from the lower pole of the patella. Mark the intended site of injection by leaving an imprint with a needle cap. Avoid using ink, as this will wash off when sterilizing the skin. Clean the skin with a chlorhexidine solution. Use a spiral movement, starting at the injection site and working outwards. Allow the skin to dry. Apply sterile gloves. Attach a 21 gauge or 23 gauge sterile needle to a 10 ml syringe. Hold the syringe parallel to the floor and insert the needle at the marked site. Do not angle the needle up or down, as this may move the needle out of the joint space and into bone. There may be some resistance, then a slight pop as the needle enters the capsule. If aspirating the knee, gently pull back the plunger of the syringe to obtain synovial fluid samples. As long as the syringe remains sterile, it is possible to disconnect it from the needle, dispense synovial fluid into the sample pots, and reconnect the syringe to obtain further fluid. After aspiration, either remove the needle and syringe to complete the procedure, or remove the aspiration syringe and attach a sterile syringe containing any drugs for injection. Aspirate again to check that the needle has not entered a blood vessel. Inject the drugs into the joint space. The injection should go in easily, so if there is any resistance, reposition the needle. Do not force an injection. Injections into tendons or ligaments can cause them to rupture. Withdraw the needle and dispose carefully into a sharp bin. Apply
pressure to stop any seguridad, bleeding. aplicar presión y les Apply a simple presionan adhesive dressing. Ahora que se Observe the patient for 15 to 30 minutes if you have injected the knee Pero in case of a drug reaction. todo lo que todo lo que sale. Hasta que ya no salga nada. Realmente sí hay doctores que confundir. Hasta que ya no salga A nada. mí me ha tocado sacarle este partido, no una técnica, pero por ejemplo, en pacientes con gota que luego hacen unos No. 50, sí hace muchísimo. Hasta que ya no salga. Y aún así, como algunos antibióticos, no Exacto. El tratamiento es Tienes. drenaje. Igual la calidad. Es parte del tratamiento. Y a veces hace chinada también. Sí, en mi época le hacían las toxis. Sí, ah, Wash hands and prepare all of the equipment. Sí, se volcaba. Claro, pero se hacían las toxis. Se dejaba ya conectado y pero ¿Quiere que pero mañana pongan? ¿Tú las 8:02 continúa o unos 5 minutos, ¿no? Ya le faltaba poquito, ¿no? yo creo que ya casi? No, ya no, ya le voy a dar, me faltan ya, rapidísimo. Entonces, lo primero, me faltan 45 días. ¿Qué onda? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya una vez que hicimos la artrocentesis, es mandarlo al laboratorio y decirle que nos hagan pues el análisis de líquido, pero lo principal, la tensión de Gram, o sea, sí, yo lo tengo todo y en menos de 5 minutos ya tenemos una tensión de Gram. Sí, tienes todo, pero bueno, acá no, nosotros no tenemos. Tienes que ver las características de un líquido normal. Esas se las tienen que aprender Ujú. para que sepan diferenciar de un líquido que no es. Y bueno, la tinción de Gram, pues lo que nos va a dar es justo si es una bacteria Gram positiva o es Gram positiva o Gram negativa. Y pues si es una Gram positiva, ¿en qué vamos a sospechar? Muy bien. Y si es una Gram negativa, un copigram negativo. Y si es un bacilo Gram negativo, se puede ser Pseudomonas o en una E. coli, ¿no? Ok, entonces, pues justo nos va a ayudar a orientar la antibiótico-terapia empírica por la morfología y de acuerdo a la tensión del Gram, pero hay que recordar que aunque tengamos un falso positivo, un falso negativo, es decir, que nos haga negativo el Gram, no descarta, o sea, no es un rule out para descartar una artritis séptica, simplemente puede haber falsos negativos, ¿por qué? Porque hay cristales o porque se forman coágulos y eso nos impide visualizar las bacterias, pero no descarta el diagnóstico de una artritis séptica. Exacto. Y también es parte del diagnóstico diferencial. Sí, pero una no descarta otra. O sea, puede tener gota y además una artritis séptica. Y además es un factor de riesgo. Habitualmente todos son más, o sea, lo diferenciamos con los leucos, ¿no? O sea, si es por cristales, no vamos a tener. Es que eso es importante ahorita, es la característica. Exacto. De la película arriba, decir que también es cosa 45.000 que está. Puso 20. Sí, pero vean. Esto es una tabla comparativa que nos presentan en UpToDate, donde nos pone justo la cuenta de leucocitos, la presencia de neutrófilos, si hay cristales, y cómo salió el Gram y el cultivo, ¿no? Entonces, de acuerdo, lo más importante aquí es la cuenta de leucocitos, que en la tabla que ponen en UpToDate nos dan una cuenta de leucocitos mayor a 20,000. A 20,000, pero hay unas que no nos van a elevar tanto y la otra es que conforme va aumentando la cuenta de leucocitos, o sea, y la mayor sensibilidad se describe a 50,000, y esta es la que nos maneja la ICSA, el punto de corte es 50,000, pero tener en cuenta que si tenemos una cuenta menos de 50,000, entre 20,000 y 50,000, sí puede ser una artritis séptica, ¿ok? Hay veces el diferencial. Y el diferencial, más de 75% de la cuenta leucocitaria tiene que ser neutrófilos.
Aquí lo maneja como, como microscopía de cristales negativas, sin embargo, les digo, una no descarta la otra, pueden coexistir. Y pues vamos a tener, podemos, ¿no? Más o menos, podemos tener el cultivo, la tinción de gran positiva, pero ya vemos que no siempre en todos los casos, que si tenemos alta sospecha, pues la tratamos. Ok, entonces esto sí, apréndanselo. Y aquí vamos a diferenciar en las no inflamatorias como etiología de osteoartrosis, las inflamatorias como artritis reumatoide, que también puede tener una cuenta de 2.000 hasta 20, pero hasta 20.000 es lo que manejan aquí en UpToDate. Pero bueno, digo, UpToDate no es como una literatura muy fiable para ya como subespecialidades, pero bueno, es como maneras de generalidades y pues hemorrágica. Y eso puede cambiar, o sea, a lo mejor estas cuentas también, si inicias antibióticos, sí te pueden bajar los resultados. O si el paciente tenía ya un proceso infeccioso y ya lo tenías en antibiótico, por eso te pueden modificar eso. El conteo de los resultados. Es que Por lo leucos general, los pacientes, centrales, como son viejitos, no están como con una respuesta inflamatoria tan exagerada, pero sí puede hay gente que te llega a 19.000, 20.000, proceso infeccioso. pero pueden estar o pueden no estar y no te descartan. ¿Vale? O sea, pero les digo, es como el conjunto de todo. Ahora, los cultivos. Pues es positivo, sí, en más del 90% de las artritis no gonocócicas, siempre y cuando se haga una toma adecuada. Del 25 al 70%, dependiendo de la literatura, unos marcan punto de corte hasta 50% de las artritis gonocócicas, y por lo que les explicaba, es mucho más difícil hacerlas crecer en los medios de cultivo. Y bueno, aquí ponen que es 80% positivo en los casos de tuberculosis, de artritis séptica protuberculosis, pero ahí la verdad es que tengo mis dudas. Lo que les decía, un resultado negativo del cultivo tampoco nos excluye el diagnóstico de una artritis séptica, siempre y cuando tengamos la alta sospecha clínica, y pues igual vamos a estar viendo si ya le iniciamos antibiótico-terapia y va mejorando, pues muy probablemente es que sí fue eso, ¿no? O a veces un error, inician primero la antibiótico-terapia y después hacen la artrocentesis, pues igual disminuye tu probabilidad de que puedas captar el microorganismo. Y esto es importante, se recomienda tomar los inocultivos porque ya vimos que como es muy frecuente que la inoculación o que el desarrollo de la artritis séptica sea por vía hematógena. Sin embargo, estos solamente van a salir positivos en 25 a 50%. O sea, también hay que recordar el rendimiento de los inocultivos, incluso en sepsis, ¿cuánto es? No. A ver, de 15 a 20%. O sea, así lo tomas con fiebre y lo que sea, la probabilidad de que te salga positivo es de 15 a 20%. Las utilidades que se correlacionan con el microorganismo del cuerpo. Claro, es mayor ganancia. Ok. Ahora, ok. Este es, bueno, como se les quise presentar como parte de las actuales líneas de investigación, es de un artículo que se publicó en, este creo que fue el del Lancet. Bueno, lo mencionan, se llama la significancia de interleucina 6 y lactato en el líquido sinovial para el diagnóstico de artritis séptica en articulaciones nativas. El autor fue Lenski, fue publicado en el 2020 este artículo, y bueno, fue un estudio retrospectivo que incluyó a 119 pacientes que tenían sospecha de artritis séptica. De los 119 pacientes, 62 de ellos, o sea, es decir, el 52% resultaron positivos con un cultivo. Y el análisis de las muestras que tomaron, o sea, le hicieron análisis para interleucina 6, proteínas totales, glucosa, lactato y leucocitosis. Ellos encontraron unos resultados que son interesantes. Los marcadores con mayor valor predictivo positivo que encontraron fueron el lactato sinovial, con una sensibilidad del 74.5% y una especificidad del 87.2%, y la interleucina 6 con una sensibilidad de 92.5% y una especificidad del 64.1%. Entonces, pues bueno, nada más para que tengan en cuenta que es interesante, que probablemente después lo puedan llegar a ocupar como parte de los criterios o como orientar, pero bueno, no lo tenemos todavía, ¿no? Está todavía en investigación.
Y esto también, encontré aquel punto de corte que ocuparon con, o sea, que se relacionó mucho con una artritis séptica en el líquido sinovial del lactato fue 0.1 milimol por litro, con un odds ratio de 20.4, es decir, que aquellos que tenían mayor de este punto de corte tenían 20 veces más probabilidades de que fuera una artritis séptica. Y los niveles sinoviales de interleucina 6 menor a 7000 picogramos por mililitro casi descartaron una infección con un OR de 0.2, casi que protector. Entonces, sí, nada más para que lo tengan en cuenta, es de lo que se está investigando actualmente. Los estudios de imagen en general no se recomiendan de rutina, pero sí en aquellas articulaciones que sospechas que tienen una artritis séptica y que son de difícil acceso, es decir, como la cadera o sacroiliaca, también esternón, puedes pedir estudios de imagen. En esas localizaciones, lo que más se recomiendan son un poco de estudios más como finos, como una resonancia magnética para valorar los cambios tempranos. Sin embargo, en las otras articulaciones sí puedes pedirla, como por ejemplo en la rodilla puedes pedirla, puedes ver algunos cambios, pero siempre y cuando sea comparativa, ¿no? Que haya aumento del espacio intraarticular con respecto a la rodilla contralateral. Y también nos sirven para valorar evolución. En las radiografías de rodilla, los primeros cambios que podemos observar en una simple radiografía son pues justo aumento del espacio intraarticular por el derrame, inflamación de los tejidos blandos y puede haber aire, podemos ver aire, pero eso ya es algo como más complicado. Pero en aquellos que ya tienen una evolución tórpida más crónica o ya es una evolución más tardía, ya podemos ver las complicaciones, ¿no? Osteoporosis, yuxtaarticular, erosiones, estrechamiento del espacio, destrucción cortical, que ya son cambios más compatibles con una osteoartrosis o un daño que ya sufrió la articulación por la inflamación. Entonces, bueno, pero nada más, eso es lo que dice la literatura. Ah, perdón. Este es un caso que les ponen en la ITSA. Ay, me encuentro mi lupita. Está. Lo que nos muestran aquí es una artritis séptica de la articulación de la cadera, que es una resonancia magnética, y aquí vemos que hay presencia de líquido, ¿no? Que tiene el derrame articular. Bueno, ahí la funcionaron y hicieron cultivo y desarrolló un MRSA, un MSSA, perdón. También el plato para ver si no tiene Osteomelitis, sí, aunque igual el rendimiento de eso ya sería, si tenemos cambios es porque ya es algo avanzado. Ya pasa mucho tiempo. Sí. Pero sí, también. Bueno, después ya hicimos nuestra artrocentesis, ya la analizamos el líquido, ya más o menos tenemos que, ahí ya tenemos que decir, bueno, ¿qué microorganismo tenemos? ¿Es un gram positivo o un gram negativo? ¿Tiene mi paciente factores de riesgo preexistentes? Para que sea, por ejemplo, usuario de drogas intravenosas, pues voy a buscar una terapia que cubra pseudomonas, ¿no? Si es un paciente, me salió un gram negativo, pero fueron bacilos, y es un paciente anciano, antecedente de trauma, no es usuario de drogas intravenosas, bueno, pues tal vez utilizo nada más una cefalosporina. Ahorita vamos a ver la antibiótico-terapia que nos recomienda la ITSA, pero bueno, si nos sale un gram positivo con agrupamientos en racimos como uvas, pues bueno, es un Staphylococcus aureus, ahí el siguiente paso sería determinar, ¿mi paciente tiene factores de riesgo para un MRSA o no los tiene? Y si los tiene, pues ya el tratamiento sería con vancomicina, si llegara a ser un MRSA, un meticilino resistente, o nos encontramos en el contexto de un paciente sexualmente joven, relativamente joven, con actividad sexual, artritis séptica, pero poliarticular, artritis migratoria, algunas manifestaciones urinarias o en piel, bueno, pues entonces vamos a pensar que se puede tratar de una artritis gonocócica y el tratamiento pues va a ser específicamente con ceftriaxona, es lo que se recomienda. Ahorita vamos a ver las dosis, eso, importante ver como factores de riesgo, el contexto, o sea, integrar todo para poder otorgarle el tratamiento. La antibiótico-terapia
Esto es lo que les decía, si tenemos, estas son las recomendaciones de la ITSA, en aquellas con alta prevalencia de MRCA se recomienda vancomicina 1 gramo intravenosa cada 12 horas. En aquellos que son con baja prevalencia de MRCA, se recomienda, cefazolina 2 gramos intravenosa cada 8 horas. Si tenemos aislamiento de un coco gram positivo o hay sospecha clínica de que se trata de una artritis gonocócica, se recomienda tratar con ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 24 horas, más acitromicina 1 gramo oralmente en una dosis única. Si tenemos bacilos gram negativos, pues el tratamiento que recomienda la ITSA es cefepime 2 gramos intravenoso cada 8 horas o pipertazo 4.5 gramos cada 6 horas. Si no podemos tener ningún microorganismo o ningún aislamiento del microorganismo por tinción de Gram, y tenemos una alta, o nuestro centro clínico es un centro clínico con alta prevalencia de MRCA, se recomienda, incluso sin tener evidencia de que exista un Staph aureus, iniciar terapia con vancomicina. ¿Por qué? Porque es el agente causal más frecuente. Entonces, y ya de acuerdo a eso, con el cultivo, si desarrolla algo, pues guiarlo o desescalarlo con antibiótico-terapia. O si también tenemos pacientes que tengan factores de riesgo para pseudomonas, pues iniciar tratamiento antipseudomonas para cubrir una pseudomona. La duración aproximada que nos recomienda la ITSA es de 3 semanas. Durante este tiempo se espera que nosotros hagamos el escalamiento hacia vía oral, es decir, las primeras 2 semanas tratamiento intravenoso riguroso, y del día 14 al 21 ya podemos llevarla a una terapia oral. Sin embargo, en articulaciones donde es frecuente la asociación con osteomielitis, es decir, que tengan infecciones esternoclavicular o sacroiliacas, podemos llevar la antibiótico-terapia hasta 6 semanas. El manejo es importante, el del dolor, con paracetamol y AINES. El drenaje, el tratamiento es antibiótico-terapia y descompresión articular. Eso sí, es como el tratamiento de primera línea, ya pues obviamente como secundario, pero no menos importante, el manejo del dolor, porque si tienen mucho dolor estos pacientes. Y lo que podemos hacer es con artrocentesis repetidas. La ITSA decía que se pueden repetir hasta diariamente si se acumula muchísimo líquido. Y aquellas articulaciones que son de fácil acceso para una artrocentesis son rodilla, codo, tobillo, muñeca. En donde ya necesitaríamos un drenaje quirúrgico, es cadera, esternoclavicular, hombro, que tenga falta de respuesta al tratamiento de 5 a 7 días posteriores a los antibióticos y descompresión por artrocentesis o aquellas articulaciones que sean protésicas. Esto, bueno, ya después lo checan en casa. El diagnóstico diferencial es importante. Tenemos osteoartritis, artritis psoriásica, artritis reumatoide, gota, pseudogota, hemartrosis. Esto, como ya no nos queda mucho tiempo, la presentación la voy a compartir para que puedan checar más o menos las diferencias, que está muy interesante esta tablita que nos proporciona. Y el pronóstico, los que les comentaba. El promedio de estancia intrahospitalaria 7 días. Un tratamiento inadecuado o tardío puede provocar la destrucción de la articulación y como consecuencia de discapacidad. La mortalidad es estimada desde el 11%, pero no hay literatura que la describen y de acuerdo al microorganismo aislado hasta el 29%. 24%, se estima que 24% de los que desarrollan artritis séptica van a desarrollar discapacidad y 8% osteomielitis. Y los factores de riesgo que están asociados a un mal pronóstico son mayor edad, enfermedad articular preexistente, sobre todo que tengan artritis reumatoide y que tengan la presencia de prótesis articular. Y el pronóstico generalmente es malo en aquellos usuarios de drogas intravenosas. Y recuerden que por decir drogas intravenosas no es recreativa solamente, sino también el manejo de con opioides. Listo, gracias. Preguntas. Y lo importante también es el tiempo del tratamiento, que bien dijo Elena, no se como 4 semanas, pero por ejemplo los testigos nos van a dirigir mucho a cuánto tiempo tratamiento. Un paciente que también no tiene datos de química, que está tranquilo, que no tiene datos de sepsis, y sale un cultivo con un antibiótico que hay vía oral y se puede dar, como un beta-lactámico, se puede dar nada más 7 días intravenoso y posteriormente continuar con vía oral en casa por 28 días. ¿Vale? Si es una bacteria que estamos viendo que sí es resistente a osteomielitis, hasta 6 semanas nos vamos.
Eso está modificado, antes eran 3 semanas de ley. Con la Cada semana de Estados Unidos. Cuando, si tienes una infección de también le puedes hacer estos datos clínicos, por ejemplo, que se asemejan normalmente a la gota, pues, sin la gota y pseudogota, que tenemos que diferenciar bastante. Y aunque no tienes tantos datos, tienes esos datos, no lo puedes ahorita dirigir, esperas que se regule esto, pero antes de poder diferenciar. Eso es, principalmente son los diferenciales más importantes. Si le das otro, y le das una pseudobota, probablemente hay datos clínicos, por ejemplo, además que puede ser un caso y hasta en la misma placa vas a ver si tienes una pseudobota, pues vas a saber la formación básica exactamente. Entonces, utilizamos. Antiinflamatorio, ¿no? O con la gota puedes disminuir. Con el antiséptica no me parece con nada. El doctor Díaz. Hola, doctor. Adelante. Se comportan diferentes las personas cuando radiados resuelven tiempo después. Y es más tardío, incluso no responden a los 7 días, a veces hasta es necesario, como dijo Elena, después de 7 días, si no responden, después de estar haciendo drenaje y todo, va a quirúrgico. Por esta, cuando llega a ser por una pseudomonas o por algún otro tema, por miseria, como dijo, puede ser oligoartritis o artritis migratoria. Sí, por lo general, pero si son de aquí, no los vas a drenar. Bueno. Sí, Sí, ¿me aquí te escuchan? escuchamos. Sí. Sí, era en relación a las características macroscópicas del líquido a la hora que haces la obtención del líquido, y esto es porque normalmente cuando llega un paciente con una artropatía que quieres descartar un proceso séptico, desde el momento en que obtienes el líquido, una de las características que debes de ver es la viscosidad. Normalmente la viscosidad va a estar presente, pero en el caso de que la viscosidad estuviera ausente, esto te orienta más hacia un proceso de tipo séptico. La otra característica es que tú, a través del líquido que tienes en la jeringa, puedas visualizar del otro lado pues algún escrito que esté ahí. Si se puede visualizar, intuyes que es inflamatorio, pero si no se puede visualizar, es otra de las características que te podrían decir que es un proceso séptico. Dentro de todo lo demás, bueno, creo que ya lo comentaron lo poco que oí, porque con la intervención de los maestros, pues, como estaban más alejados, ya no pude tomarle toda la atención, pero muy buena clase. Gracias, doctor. Gracias, maestro.